Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría poder volver a encontrarme con ustedes. Es un privilegio para mí poder en este tiempo reflexionar sobre la palabra de Dios. Si bien me gustaría poder estar allí y poder estar en un contacto presencial con cada uno de ustedes, les mando un cariñoso y afectuoso saludo. Y bueno, tendremos que realizarlo a través de esta forma virtual, pero no deja de ser un privilegio y agradecerles por la invitación que me han hecho para compartir la palabra de Dios en este día. Y he buscado como tema, un tema que creo que es de mucha actualidad, y lo he titulado Buscando un milagro, buscando un milagro. Quizás vos hayas escuchado, tan solo un milagro puede resolver esta situación en la cual estamos todos este, involucrados en esta pandemia. Quizás vos en tu vida andas buscando un milagro, eh, algo que cambie alguna realidad, alguna situación por la cual vos o tu entorno esté atravesando. Pero cuando hablamos de milagro, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y evidentemente el milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que provoca admiración y sorpresa. No lo podemos explicar a través de las leyes regulares de la naturaleza. Por tanto, lo atribuimos directamente a la intervención de Dios. Cuando hablamos de milagros, cuando hablamos de un milagro, estamos hablando de algo que se produce por una intervención omnipotente de Dios. Por eso le puse en este día buscando un milagro, porque creo que todos en alguna medida buscamos un milagro. Y quisiera que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios, que nos relata la vida, perdón, nos relata la historia de un hombre, de un noble, que justamente salió de su casa en búsqueda de un milagro. Yo te invito a que abramos las escrituras en este día y que lo hagamos leyendo unos textos en el Evangelio según San Juan, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, a partir del verso 43. Y dice así la palabra de Dios. Después de esos 2 días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra sino en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Y volvió, verso 46, a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, ese primer milagro que relata la escritura que hizo el Señor Jesucristo. Y dice que había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se entera de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, dice que fue a su encuentro. Fue en búsqueda del milagro, de la sanidad de su hijo. Y dice que cuando se encuentra con Jesús, dice allí en el verso 47, le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues su hijo estaba a punto de morir. La respuesta de Jesús fue: nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Ustedes nunca van a creer si no es que esté acompañado por señales y prodigios. Dice que este hombre, este noble, en verso 49, le dice: Señor, Señor. Y dice que rogó el funcionario: baja antes de que se muera mi hijo. Y la respuesta de Jesús fue una respuesta maravillosa: vuelve a casa, pues tu hijo vive. Estas fueron las palabras de Jesús. Y dice que el hombre creyó lo que Jesús le dijo. Y dice que se fue hacia su casa. Y cuando se dirigía, ya llegando a la casa, dice que sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él y toda su familia junto con él en este hecho maravilloso que había sucedido. Creyeron a través de este hecho en la persona y en la palabra del Señor Jesús. 3 aspectos que caracterizan a este hombre y que creo que nos pueden ser de bendición para nuestra vida. En primer lugar,
un hombre determinado, un hombre con determinación, un hombre con determinación. Ahora, ustedes pónganse en la situación de este hombre. Yo tengo hijos y tengo nietas, y supongo que muchos de los que están observando este video también estarán en esa misma situación. ¿Qué es lo que no haríamos para tratar de que nuestro hijo, si estuviera en una circunstancia terminal, pudiera sanarse? Dispondríamos de todos los medios, golpearíamos todas las puertas, no sé, haríamos todo lo que estuviera en nuestras manos para poder lograr esto. Ahora, ustedes piensen concretamente en esta historia que este no era un hombre común y corriente, era un hombre noble, era poderoso, perdón, era rico, seguramente los mejores médicos y tenía los mejores recursos, formaba parte de la corte del rey Herodes, o sea que el médico real, medicinas, estaba todo puesto a su disposición para que su hijo se sanara. Pero la realidad es que esto no le sirvió de nada. Todos sus recursos, todo aquello que tenía a su disposición, no sirvió para la sanidad de su hijo. Su hijo se estaba muriendo. Y sin lugar a dudas, su corazón se estaría desgarrando en su interior. Habría dolor, habría incertidumbre en él, en su esposa, angustia, desesperación. Quizás conversaría con la esposa, con los conocidos, con los familiares, y los familiares le dirían, mirá, ya no hay más remedio. Mirá, ya probamos todo y nada sirvió. Pero, ¿saben lo que me maravilla de este hombre? Que era un hombre tan determinado, con tanta determinación que no se entregó. No cayó presa del desánimo, sino que dice que cuando se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro. No lo mandó a llamar por un siervo o un soldado, sino que él mismo, sin perder un minuto, fue al encuentro de Jesús. Él sabía que si había una esperanza para él, para su hijo, por sobre todas las cosas, que era quien necesitaba ese milagro, era la persona de Jesús. Había visto, había escuchado sobre Jesús, le había visto allí en la Pascua, había visto lo que Jesús había hecho. Y cuando se enteró, fue corriendo a los pies de Jesús. Si aquel hombre se hubiera dado quizás por vencido ante la situación, nunca el Señor hubiera obrado un milagro en su vida. Era un hombre determinante, era un hombre que fue dispuesto a suplicar, dispuesto a rogar por la salud de su hijo. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cuál es el milagro que necesitas para tu vida? Quizás probaste todo, experimentaste todo lo humanamente posible y nada ha dado respuestas a aquello que te aflige, que te preocupa, quizás en el ámbito familiar, laboral, ministerial, personal. Quizás tu salud está quebrantada, quizás estás angustiado y dolorido por una pérdida. Yo te invito a que vayas a Jesús, que imites, la actitud de este hombre. Nada lo detuvo. Ante los fracasos recurrentes de los medios y las oportunidades que tenía con los medios humanos que contaba a su disposición, y cuando se dio cuenta que ya nada servía, nada podía resolver sus problemas, dice que se aferró a la última esperanza, pero la más importante, fue a los pies de Jesús. A veces también tenemos que reconocer que Dios tiene sus planes, sus tiempos, sus propósitos. Y no debemos desanimarnos. Quizás estamos clamando delante de Dios y tenemos que aprender a ser pacientes, tenemos que aprender a esperar, a no desanimarnos, porque Dios tiene sus tiempos. Y Él, en su tiempo y en el momento adecuado, nos va a dar la respuesta y el milagro va a suceder en nuestra vida. Ahora, qué hermosa lección que nos da este hombre. Un hombre que no bajó sus brazos, un hombre que no se desanimó, pero al darse cuenta de su impotencia, al darse cuenta de su debilidad, al darse cuenta que nada servía, se dio cuenta de lo más importante, que Jesús todavía no había empezado a obrar, que si en alguien recibía el poder para que ocurriera ese milagro,
era en Jesús. Me cautiva y es un texto que lo he tenido memorizado y lo tengo memorizado porque trae profunda paz a mi alma, el de Hebreos 4:14, que dice, por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos, abracémonos fuertemente a esa fe que profesamos en Él. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Dice, sino uno que fue tentado absolutamente en todo, como nosotros, pero sin pecado. Así, hermano, hermana, acércate confiadamente al trono de la gracia de Dios, para recibir su misericordia, para hallar su gracia y para ayudarte en el momento que más lo necesites. El Señor Jesucristo abrió un camino nuevo y vivo a su presencia, un camino maravilloso a la presencia de Dios, a través del cual podemos llegar a los mismos pies de Dios, arrodillarnos en su presencia y decirle, Señor, Señor, necesito milagro. Señor, necesito que cambie esta situación. Señor, estoy verdaderamente vencido por toda esta circunstancia, me supera. Pero Señor, te doy gracias, porque a través de Jesucristo, Dios hecho hombre, me entendés, me comprendés, sabés qué es lo que estoy sintiendo. Y tenés el poder como Dios para darme la solución, para ayudarme, como dice aquel texto, en el momento que más lo necesitamos. Un segundo aspecto que me maravilla de este hombre es humildad. No solo un hombre con determinación, sino un hombre con humildad. Dice que fue y le suplicó. No hay una historia imaginable más peregrina que la de un alto funcionario que recorre 30, 35 kilómetros a toda prisa para pedirle un favor al carpintero del pueblo, ¿no? Al carpintero de Galilea, al carpintero de Nazaret, a un hombre que estaba ocupando una clase media baja, y él era un noble, formaba parte de la corte real, era un aristócrata. Pero ¿saben lo que pasa? Lo primero y principal que vemos en él, que nos llama poderosamente la atención, que se traga su orgullo. Se los digo así con toda claridad. Se tragó su orgullo. No pensó en lo que era. No le importaba. No le importaba humillarse a los pies de Jesús mientras que pudiera ocurrir la sanidad de su hijo. Tenía una necesidad angustiosa. Ni los convencionalismos ni el protocolo le impidieron acudir a Jesús con su necesidad. Seguro que su gesto causaría sensación. Cuando se enteren en la corte de Herodes que había ido a ver a Jesús. Es probable que a Jesús, como siempre, lo rodeara mucha gente, pero a él no le importaba lo que diría, lo que haría. Lo que a él le importaba era su necesidad. Y dice que fue a Jesús y no solo le suplicó, sino que le rogó. Y lo que aprendemos aquí es lo que aprendió este hombre. Se dio cuenta de quién era él y quién era Jesús. Esto es muy importante. Si nosotros necesitamos que Dios obre un milagro, una maravilla en nuestra vida, lo primero que nos tenemos que dar cuenta de quiénes somos nosotros y quién es Jesús. Y él le llamó Señor. El llamarle Señor estaba reconociendo que Jesucristo era Dios. Y cuando nosotros pensamos que Jesucristo es Dios, nos damos cuenta frente a quién estamos. Nos damos cuenta que sin Él no somos nada, ni nada podemos hacer. Y a veces permite Dios estos casos tan calamitosos, tan dolorosos, tan angustiosos, para que tengamos una visión adecuada de lo que somos, de nuestra debilidad, de nuestra impotencia. Pero lo maravilloso de la persona de Jesús. Él no es simplemente un obrador de milagros. Él no es simplemente un profeta. Él es Dios, el Dios Todopoderoso. Y este hombre estuvo dispuesto a dejar el orgullo de lado para poder conseguir el milagro que tanto necesitaba.
Si queremos que Dios nos ayude, tenemos que dejar nuestro orgullo de lado. Y quizás pensar cuál es el milagro que más necesitamos. ¿Y qué mayor milagro que la salvación de nuestra alma? ¿Qué mayor milagro que el perdón de nuestros pecados? ¿Qué mayor milagro que tener una vida abundante, una vida eterna? ¿Qué mayor milagro que Dios nos permita, como dice su palabra, que las cosas viejas, nuestra vieja historia pase y comencemos a partir de Jesucristo y la fe en Él a escribir una nueva historia? Eso es un milagro. Ese es el mayor de los milagros, porque es un milagro con proyección eterna. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por vos. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para satisfacer la justicia de Dios, porque frente a la justicia de Dios somos todos pecadores y merecemos como juicio y condena por ese pecado una eternidad separada de Dios. El infierno preparado para Satanás y sus ángeles, nos dice la palabra de Dios. Un lugar de separación, un lugar terrible que por una eternidad estaremos separados de Dios, siendo atormentados, pero escúchenme, qué mayor tormento que vivir una vida solo, lejos de Dios, sin tener a quien recurrir ante los problemas de la vida, las circunstancias difíciles, la incertidumbre. Qué maravilloso poder recurrir a Dios, qué maravilloso poder salir al encuentro de Jesús, qué maravilloso arrodillarnos delante de Él y clamar y rogar y darle gracias porque sabemos que Él nos ama, que nos cuida, que ha prometido que nuestra angustia, nuestros pesares, nuestros dolores puedan ser puestos sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué maravilloso ir a Jesús. Quizás en este día vos necesites este milagro. Dejar tu orgullo de lado. El orgullo nos dice yo puedo. El orgullo nos dice no necesito de nadie. El orgullo me dice me basto por mí mismo. La humildad te dice necesitas de Dios. No sos nada. Ni nada puedes hacer fuera de Él. Anda así como estés a los pies de la cruz. Decirle, Señor, perdóname mis pecados. Creo que moriste en la cruz del Calvario para salvarme. Creo que tu sangre derramada puede limpiarme de todo pecado. Te recibo como mi Salvador. Y sé, Señor, que si hoy cerrara mis ojos aquí, muriera, cerrara mis ojos en esta tierra, los abriría en tu presencia, en aquel lugar maravilloso que vos has ido a preparar para mí de acuerdo a lo que promete la palabra de Dios. Y el mismo escritor de este evangelio nos diría, un lugar donde no va a haber llanto, no va a haber dolor, donde vamos a estar para siempre, por la eternidad, con Jesús y podremos tener esta relación maravillosa con Él eternamente. Recibí a Jesucristo como tu Salvador. Entregale tu vida. En tercer lugar, hay algo maravilloso y con esto quisiera terminar con este concepto. Un hombre de fe. Porque es un hombre que fue madurando en su fe. Pasó de ir simplemente a este Jesús que obraba milagros, reconociéndole como alguien que podía hacer un milagro, aquel que podía ir a su casa a sanar a su hijo, aquel a quien estaba dispuesto a suplicarle, pero en un momento dado le dice Señor. Y decir Señor, como dije antes, para un judío era reconocer el mesianazgo de Cristo, que quien estaba frente a él era el ungido de Dios, era el Mesías prometido, era Dios mismo manifestado en carne. Y esa fe maduró, y era la fe que quería ver Jesús, no una fe basada en ver para creer, en señales y en prodigios, sino una fe poderosa, confiando tan solo en la palabra de Dios. Este hombre no vio, pero creyó. Dice que cuando Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vive, el hombre creyó en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, y dice que volvió para su casa en paz. Qué maravilloso, qué difícil también pensar que tan solo volver a su casa y llevarse como respuesta la palabra de Jesús de que su hijo había sanado. Ahora, ¿en qué basamos nuestra fe?
¿En qué basamos nuestra confianza? ¿En el ver para creer? El Señor Jesucristo le dice a Tomás, aquel discípulo incrédulo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y la fe es eso, es creer sin ver. Pero no creer basado o una fe basada en nuestras emociones, en nuestras presunciones, en nuestros preconceptos, en nuestras expectativas sobre lo que Dios debería de hacer, sino una fe basada en la palabra de Dios. Una fe basada en las promesas que el Señor Jesucristo nos ha hecho en su palabra. Una fe basada que confía en lo que Dios nos ha dicho. Y Dios nos ha prometido ser nuestro escudo, ser nuestra fortaleza, ser nuestro auxilio en la tribulación. Que sus ángeles estarán cuidándonos en todos nuestros caminos, que la plaga no tocará nuestra morada, que Él se involucrará directamente en nuestra vida para guiarnos, para ayudarnos, para que no cometamos errores, para ayudarnos a tomar las decisiones difíciles de nuestra vida. Para que cuando nos parezca que no hay solución ni salida, que estamos en un callejón sin salida, Él pueda abrirnos una nueva senda a través de su poder y su omnipotencia, a través de milagros maravillosos que tan solo son atribuibles a Él y que pueda cambiar nuestro presente. Este hombre se fue a su casa tan solo confiando en la palabra de Dios. Le dio paz, creyó en lo que Jesús le había dicho. Otra cosa interesante también que me llama la atención es que cuando llega a su casa, como leímos, dice que se acercaron sus siervos y le dijeron, mirá, tu hijo está sano, tu hijo sanó. Y le pregunta el padre, bueno, pero ¿cuándo fue hecho esto? Ayer a la 1 de la tarde. Y este ayer a la 1 de la tarde tiene un profundo significado, muy relacionado con lo que dije anteriormente. Había una distancia entre Capernaum y Caná de Galilea, tan solo de 30 a 35 kilómetros, leímos. 30 a 35 kilómetros lo puede hacer una persona caminando en 6-7 horas. En 6-7 horas de marcha, perfectamente, este hombre podía haber llegado caminando a su casa a la tardecita, a la noche. Pero dice que él llegó al otro día. Y esto me llama poderosamente la atención, porque nosotros quizás lo que primero hubiéramos hecho es salir corriendo para nuestra casa, con la misma premura que llegó a pedir el milagro y que rogó a Jesús que interviniera, llegar a su casa para que pudiera contemplar lo que Jesús había hecho, a ver si era verdad lo que Jesús había hecho. Pero este hombre dice que llegó al otro día. Quizás no sabemos qué pasó, quizás se quedó a hacer noche en una aldea vecina, en una aldea de camino, pero evidentemente no se apresuró. Tenía en su corazón esa paz de haber confiado y descansado en la palabra de Jesús y saber que cuando llegara a su casa se iba a enterar de que su hijo estaba sano. Ayer, a la 1 de la tarde, tu hijo sano. Y dice que él se dio cuenta que era la hora en que Jesús le dijo, vete, tu hijo vive, tu hijo está sano. Y dice que esta fe fue una fe contagiosa, porque fue multiplicada a través del milagro y el obrar del Señor a toda su familia. Dice que todos en su casa creyeron al Señor. Yo quisiera terminar hoy preguntándote, ¿qué es aquello que te aqueja, aquello que te preocupa? Quizás el Señor quiera que permita estas circunstancias para que, como este hombre, tu fe cambie de eje. En lugar de confiar en otras cosas, confíes solamente en la persona y en la palabra de Jesús. Si el Señor lo ha prometido, el Señor lo hará. Quizás tengas que dejar el orgullo de lado. Quizás darte cuenta de tu impotencia, de tu debilidad y caer a los pies del Señor. Pero pensando siempre que el Señor tiene poder, el Señor te comprende, te conoce y puede cambiar
tu realidad. Vayamos hoy al Señor, con premura, con determinación, como hizo este hombre, humillándonos en su presencia, como hizo él, pero con una profunda fe de que lo que pongamos en las manos de Dios va a ser bendecido y nuestras preocupaciones y nuestras oraciones serán contestadas. Qué mayor desafío y más hermoso que poner nuestra vida, lo que somos y lo que tenemos, nuestra familia, las posesiones, todo, el trabajo, el futuro, el presente, todo en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que el Señor te bendiga y puedas seguir meditando e imitando la humildad, la determinación y la fe que tuvo este hombre noble y que le llevó a poder conseguir el milagro. Dios te bendiga. Jesús, el